Bueno, continuando con nuestro libro de La Dama del Lago y el secreto de Avalón, vamos a continuar con el capítulo 3, que se llama La magia del desastre. Capítulo 3. Vamos a ver lo que es la magia del desastre. Bueno, la magia del desastre. La noche empezaba a caer sobre el castillo de Burgués, la fortaleza que el rey Claudás tenía en los dominios de Barré. El banquete rugía en el gran salón, donde habían acudido nobles y caballeros de los feudos más próximos. Largos pendones bordados decoraban las fachadas, y había ornamentos de flores embelleciendo columnas, estatuas y numerosos rincones. El bastión había sido erigido en lo alto de un collado desde el que se dominaba la villa, y todo el territorio, salpicado de cultivos y granjas, estaba formado por construcciones dispares añadidas a la torre del homenaje con el tiempo, conforme iba dejando de ser un pequeño baluarte para convertirse en el centro del poder de Gaula. Los muros que lo rodeaban eran altos y robustos, erizados de almenas y torres de vigilancia. Aquel día todas las puertas estaban abiertas de par en par, y una tropa de sirvientes hormigueaban con afán arriba y abajo por los pasillos, atendiendo a los invitados. A nadie le extrañaba ver caras nuevas, ni tenía tiempo para reparar en detalles más allá de su tarea. Por ese motivo, no llamó la atención un suceso realmente peculiar. Después de que una criada sacara agua del pozo de las cocinas y se alejara con 2 cubos rebosantes, aparecieron 2 manos que emergían del interior del hueco y se aferraron al borde. Después, impulsándose desde adentro, salió una sombra. Instantes después, la dama del lago observaba el patio del castillo al abrigo de la oscuridad, que arrojaban las escaleras que subían a la planta superior. Habían pasado un par de semanas desde que localizó a los primos de Lanzarote. Desde entonces había trazado un plan para rescatarlos, y finalmente halló un momento idóneo para llevarlo a cabo. Pero todavía intentaba convencerse de que lo que iba a hacer no tenía por qué suponer la destrucción de su hogar. El corazón le latía con tanta fuerza que lo sentía batir contra sus costillas. No iba solamente a traer más niños al valle, sino que iba a arrebatárselos a un soberano poderoso y tenaz, que había persistido durante largos años en la conquista de Bretaña la Menor. Según había averiguado, los primos tenían por nombre Bojores como el padre y Leonel, porque había mantenido vivos Claudás a los únicos que podían disputarle el derecho al poder de Gaunes, porque no era un monstruo, al parecer, sino un tipo astuto. Buscaba la manera de legitimarse ante los ojos de los notables de Gaula más respetuosos con los usos tradicionales, a quienes a quien había desagradado la supuesta muerte del heredero de Benoit, un niño recién nacido.
dependía de su apoyo para el ambicioso proyecto de construir una gran gaula. Ahora bien, que los herederos de Gaunes se le escaparan de las manos causaría un terremoto en sus aspiraciones legítimas. La dama del lago tenía la impresión de que estaba a punto de agitar un avispero, y su única esperanza era hallarse muy lejos cuando las avispas se enojasen. Siempre había trabajado para hacer olvidar a los humanos que alguna vez existieron seres como los que se refugiaban en el valle, pero ahora se disponía a meterse en la boca del lobo, y si era descubierta o perseguida, si alguien desvelaba su escondite, tal vez destruiría todo lo que había creado. Sin embargo, ¿qué podía hacer? Nada más que seguir los dictados de su corazón. No era posible pedir mesura al amor de una madre. Apretó los puños. La excitación le removía el interior. Soltó aire, y al dejarlo ir, fue como si se liberara del miedo y la angustia. Vestida con ropas de aldeana, como las muchachas que ayudaban en la cocina, salió de su escondite, atravesó el patio y luego se internó en los pasillos donde los sirvientes se cruzaban con los miembros de los séquitos de los muchos notables que habían sido invitados. En cuanto se halló lejos de las miradas, se desvió del camino que hacían los sirvientes desde las cocinas para dejar atrás la zona más concurrida, la que rodeaba el gran salón donde rugía el festín. Salió a una galería porticada que bordeaba un claustro. Sabía que en el ángulo opuesto unas escaleras conectaban con la torre adyacente, y que era en esa torre donde tenían prisioneros a los niños. Había visto la fortaleza cuando la recorrió como el viento, y luego la fue reconociendo a través de los ojos de la legión de pájaros, roedores y otros carroñeros que vivían ahí, hasta tener una idea exacta de su estructura. A través de una pequeña puerta de madera accedió a unas escaleras de caracol que se perdían hacia lo alto, pero también conducían abajo, hundiéndose en el subsuelo, de donde subía un aire frío. Proyectó su percepción escalera arriba. De ese modo supo que en la torre apenas había movimiento. Los distintos pisos que alojaban dormitorios y salas de estar se hallaban en silencio, probablemente vacíos, salvo aquel donde estaban los niños. Según sabía, solía haber 2 centinelas en la puerta, aunque no montaban guardia en pie, sino que disponían de sillas y una mesa. A punto estaba de subir las escaleras como tenía previsto cuando oyó pasos a su espalda, resonando en la galería con una reverberación metálica. Un soldado se aproximaba a donde ella estaba. Nimue descendió por las escaleras hacia el frío y se refugió en la oscuridad. Cuando vio llegar al soldado y remontar la escalera, pudo distinguir que portaba una bandeja con 2 escudillas humeantes, buenos trozos de pan y una jarra. Subía la cena al puesto de guardia. Ascendió los escalones con cautela detrás de él. Al llegar al tramo anterior, al piso donde se encontraba la celda, espió a los centinelas, agazapada en las sombras del hueco de la escalera. Eran 2, y daban cuenta de la cena sentados a la mesa. Nimue revolvió el interior de sus ropas en busca de unas
bolsitas de cuero, de una bolsita de cuero que llevaba escondida. De ella sacó un hongo con el himenio abultado como un globo y repleto de granulaciones. Presionándolo con el dedo, lo reventó para liberar el polvo marrón que contenía. Lean do Rajat, susurró, haciendo que el polvo marrón se deshiciera en el aire y se esparciera. Luego reculó hasta la oscuridad a esperar. Durante unos instantes, los dos guardias siguieron comiendo y bebiendo, pero al poco se hizo un silencio que fue seguido de un estruendo de golpes y caídas. Cuando Nimue salió de la escalera, los hombres yacían sin sentido, uno de ellos en el suelo, pues se había caído el asiento, y el otro desplomado sobre su escudilla. La jarra se había volcado sobre la mesa y el líquido goteaba por el borde. La dama del lago se acercó a la puerta cerrada con un enorme candado. Llevaba en la mano un trozo de corteza de roble. Había grabado con un cuchillo en ella símbolos mágicos que rodeaban dos siluetas humanas de trazo simple, la escritura secreta de los druidas. Untó la corteza con el líquido pegajoso de una baya blanca. Hecho esto, la coló por debajo de la puerta y, cerrando los ojos, murmuró unas palabras de poder para sus adentros. Después de comprobar que dentro no se oía ruido alguno, puso la mano sobre el enorme candado que cerraba la puerta y le aplicó el poder del soplo para hacer vibrar la estructura más íntima del metal, algo que los druidas aprendían a hacer muy pronto. Agitándolo de ese modo, consiguió que sus piezas se repelieran unas a otras, de manera que se acabó desmontando como si hubiera recibido la presión de una colosal palanca. La puerta chirrió cuando la empujó antes de entrar en la celda de Bojores y Leonel. Los niños habían caído en una profunda inconsciencia en sus jergones bajo el efecto del conjuro de la corteza. No podía demorarse demasiado, de modo que se acercó a ellos, rebuscando en el interior de su ropa los elementos que necesitaba para realizar el sortilegio con el que lo sacaría del castillo. Fue al llegar al borde de los camastros cuando reparó en la mesa que estaba situado junto a la ventana. En ella se esparcían los restos de la cena de los prisioneros. Había 3 taburetes para sentarse, 3 platos, 3 vasos, 3 cucharas de madera. Notó movimiento a su espalda y una punzada en el lado del cuello que recorre la yugular, pero no sintió el frío del acero, sino el contacto de otra clase de arma, si bien muy afilada. Nimue cerró los ojos y maldijo para sí. Había una tercera persona en la celda, alguien que no estaba ahí habitualmente, pues no había catre para él, y las pertenencias que se veían eran las propias de niños. Tampoco debía ser uno de los carceleros, pues había cenado en intimidad con ellos. Un maestro, tal vez, que la amenazaba con un cálamo. Tal vez Claudaz intentaba instruir a los niños a su conveniencia. Si era así, se trataba de un maestro muy hábil y sigiloso. Apártate de ellos, ordenó una severa voz masculina, tirando de ella para hacerla recular. La dama del lago obedeció,
dando unos cuantos pasos atrás, cuya cadencia siguió el otro rigurosamente. Así reparó ella en que no era un hombre fuertemente armado, ni que vistiera protecciones, pues no hacía ruido alguno que llevara a pensar tal cosa. Daba la impresión de que iba desprotegido. Tal vez el arma no era tal sino un engaño. Se movió como el rayo con tal rapidez que dio la impresión de que su mano desaparecía de donde estaba, pegada al cuerpo, y aparecía aferrando la muñeca de su asaltante. Tanto fue así que el otro no tuvo tiempo siquiera de entender lo que sucedía. En un suspiro, la intrusa le apartó la mano, dio la vuelta y con la palma abierta dio un brusco empeñón que de algún modo desplazó el aire y lo empujó con él contra la pared. Quedó sentado en el suelo, dolorido, mirándola con total desconcierto. Nimue lo estudió rápidamente. Llevaba los cabellos y las barbas descuidadas, las ropas limpias pero maltrechas. Tenía marcas enrojecidas de grilletes en las muñecas. Había dejado caer el arma, que no era más que un trozo de madera, cuya punta él mismo había afilado con gran paciencia, probablemente en secreto, escondiéndolo a sus captores. No era un maestro ni un guardián, sino otro prisionero, alguien que conocía a los niños y tenía su confianza. No estaba encerrado ahí, pero lo habían llevado a cenar con ellos. El conjuro de la corteza no le había afectado porque estaba pensando para sumir a dos niños en sueños infantiles placenteros, de los que no se despertarían hasta que se quebrase el rozo del roble. Se miraban fijamente. En los ojos del hombre había una mezcla de miedo y furia que le daba un aspecto salvaje. Era alto y fornido, de facciones nobles, y se veía que había recibido grandes daños en su cautiverio. Tenía todo el aspecto de ser un caballero, un buen guerrero, quizá, que ahora se veía reducido a una vida de reo, pendiente cada día del capricho de otros. ¿Quién eres?, dijo él. ¿Qué quieres de estos desdichados niños? Nimue no respondió. No contaba con aquel caballero. No lo había visto jamás cuando espiaba el castillo. Tal vez sus visitas a la celda no eran frecuentes y su relación con los niños transcurría en otros lugares de la fortaleza. A la vista del silencio de aquella hechicera, él se revolvió en el suelo y con sorprendente agilidad se incorporó, dispuesto a abalanzarse de nuevo sobre ella con su mirada torva. «Dajachov», exclamó Nimue, avanzando ambos brazos al tiempo que cerraba los puños. Por efecto de su conjuro, el hombre quedó inmóvil y enmudecido por una mordaz invisible, y luego, conforme ella iba alzando los puños, fue levantándose del suelo hasta que ella giró las muñecas, con lo cual lo dejó suspendido un par de palmos por encima del piso. Ahí se quedó sacudiéndose en sus forcejeos con las ataduras mágicas. «No quiero hacerles daño», dijo ella entonces. «Bien al contrario, he venido a rescatarlos». El otro frunció el ceño en un gesto que no permitió a Nimue saber si creía sus afirmaciones. Pero eso le traía sin cuidado. No estaba ahí por él, ni le debía nada. Le dio la espalda y volvió con los niños. El encantamiento que pretendía hacer no era sencillo. Necesitaba que Pojores y Leonel no fueran conscientes de lo que sucediera, en lo más mínimo. Quería adormecer su conciencia un punto más allá del sueño. No convenía que conservaran en su cabeza el menor pozo, porque incluso un adulto podría
perder el juicio al ver sometido a ello, y ese no era un sufrimiento que quisiera causarles, ni mucho menos, pues lo que pretendía era darles una vida mejor. El problema que había de afrontar era que no podía hacerles cruzar los portales de agua. Era un viaje peligroso que podía causarles toda clase de efectos indeseados en el pensamiento y la sensibilidad, mucho más en el caso de unos niños, que además no habían tenido nunca contacto con la magia. Soportar el influjo del poder del dragón requería una suerte de resistencia de la que carecía la mayor parte de los humanos. Su voluntad era demasiado maleable, hasta tal extremo que la magia poderosa podía dejar en ella impresiones tan profundas que resultasen indelebles. Solo había una manera de llevárselos y era saliendo con ellos por la puerta del castillo. Tenía que hacerlo mientras la fiesta estuviera en su apogeo, para que nadie descubriera su desaparición hasta que fuera demasiado tarde. Los accesos estaban abiertos, los guardias andaban distraídos, el tráfago de gente foráneas era constante. Arrodillándose ante los niños dormidos, la dama del lago les untó las sienes con el aceite que sacó de un pequeño frasco. Luego se practicó una punción en el dedo de la que salieron apenas unas gotas de sangre. Fueron suficientes para que les dibujara signos mágicos en el dorso de las manos, en los brazos, en las piernas, en los empeines, liberados de los zapatos. Levantándoles la camisa, pintó también sus pequeñas espaldas con dibujos de poder. Oía que detrás de ella el caballero amordazado musitaba una protesta furiosa, sin conseguir separar los labios por causa de la magia. Cuando hubo preparado los cuerpos, puso la mano en la cabeza de cada uno y empezó a repetir una larga letanía en el idioma secreto donde cada poco se repetía una palabra, Q, perro. Entonces, ante la mirada atónita de aquel caballero, los niños sacudieron brazos y piernas como si un sueño los turbara. Las carnes blandas de la infancia se endurecieron y marcaron una musculatura poderosa, a la vez que sus extremidades, su torso, sus cabezas se adelgazaban, rompiéndose en dolorosos crujidos. Sus huesos se desencajaron para volverse a unir luego formando otra estructura, de modo que su esqueleto se reordenaba. Un vello parduzco corto muy espeso les recubrió la piel sonrosada. La boca se les alargó en la cara y se adelantó, convirtiéndose la nariz en un hocico, mientras el cuello se volvía más grueso y se alineaba con la parte posterior de la cabeza. Sus manos se volvieron garras, su boca se llenó de colmillos afilados y hambrientos. Al finalizar el conjuro, se habían transformado en dos lebreles. Abrieron los ojos y lanzaron sendas miradas salvajes e indómitas a su ama. Al salir de sus camastros, a cuatro patas, se les desprendió la ropa. Detrás de Nimue, el caballero había dejado de forcejear. El terror deformaba su gesto. Puesto que Claudaz era muy aficionado a la caza, tenía unas grandes perreras. Era habitual que a mediodía o en la cena diera de comer a sus canes preferidos, ante la vista disgustada de los sirvientes, a quienes les estaban vedados esos mismos manjares. Ver pasar aquella noche un par de lebreles al cargo de un mozo no llamaría la atención de nadie. Ahora vendréis conmigo, dijo la dama del lago a los perros que la escuchaban con atención. Cuando se volvió hacia el caballero, ya no era Nimue, ni siquiera era ya una dama, sino un muchacho cetrino, en cuyo rostro asomaba el primer bozo vestido con ropas mugrientas,
por lo sucio de su trabajo. El otro, en su pavor, intentaba apartarse todo cuanto le permitía su aprisionamiento. Cuando estemos fuera del castillo, quedaréis libre y podréis dar la alarma si es vuestro deseo, pero si tenéis algún aprecio por estos niños, no revelaréis nada de lo que habéis visto, le dijo el mozo, y luego salió por la puerta, seguido de cerca por los dos fieles canes. El banquete está en su apogeo. La música pugnaba para hacerse oír por encima del griterío de los invitados, bastante bebidos. No solo los nobles, sino también los sirvientes habían relajado sus tiranteses, arrastrados por el colgorio general. Algunas parejas se habían retirado a sus aposentos en compañía, y otras se habían perdido por el castillo en busca de las sombras. Con los lebreles pegados a sus piernas, el mozo, que era Nimue, desanduvo los pasos que le habían llevado a la torre, pero antes de llegar al gran salón, evitó el bullicio buscando un patio menor que había al este del castillo, donde una portilla de servicio hacía pasar por las perreras, y desde allí al patio principal, donde estaba la puerta de entrada. Confiaba en pasar delante de la guardia sin ser molestada en aquella jornada tan repleta de extraños, entre refuerzos de la villa para los sirvientes, los séquitos de los visitantes, los vendedores de alimentos, los músicos, los comediantes. En caso de que le dieran el alto, confundiría los pensamientos de los guardias con un soplo mágico durante el tiempo imprescindible para desaparecer en la noche, de modo que lo olvidarían pronto y nunca supieran lo que había sucedido. Sin embargo, al atravesar la portilla que conducía a las perreras, se topó con algo con el que no contaba. «Mi señor, os lo ruego», susurraba con angustia una fina voz que se esforzaba por hacer patente una protesta medrosa. El mozo, que era Nimue, se apartó al instante, buscando refugio detrás de una jaula. Los fuegos que ardían en el patio bañaban el lugar con una luminosidad rojiza en la que se sospechaban los volúmenes. Algo más adelante, asomando detrás de un montón de paja, un hombre joven, ataviado con ropas que lanzaba destellos y se intuían de alguna nobleza, presionaba su cuerpo contra el de una criada cuyos lamentos sonaban como los de poco más que una niña. Ignorando las protestas, él le manoseaba el cuerpo. Cuando ella alzó la voz e intentó deshacerse de sus manos, él le propinó una bofetada y le ordenó dominante que callara. La muchacha empezó a sollozar. En respuesta, el joven le rasgó la blusa, revelando sus blancos pechos. Vio Nimue entonces que brillaba el acero en su mano. Tenía una daga que acercó a la mejilla de su víctima para que no hiciera ruido. Nimue apretó los puños y dio un paso adelante, pero luego se detuvo, refrenando su ímpetu. ¿Qué se disponía a hacer?
Estaba ahí para llevarse a los niños. Solo tenía que salir por la puerta con ellos. Por eso se encontraba ahí en ese momento y por ninguna otra cosa. Se mordió los labios. El llanto de la criada se le clavaba en el pecho como una lanza que la alcanzase una y otra vez, pero tenía que sobreponerse e intentar hallar una forma de intervención que no revelase su presencia. Entonces se percató de que los lebreles gruñían a su lado, mirando hacia el abusador con ojillos negros y preñados de rabia. Sin duda respondían por instinto a la llamarada de ira que ella estaba sintiendo. Sus gruñidos alteraron a los demás perros que habían estado dormitando en las jaulas, muchos de los cuales comenzaron a levantar la cabeza, husmeando, e incluso se alzaron sobre sus cuatro patas, escuadriñando a través de los barrotes. La doncella lanzó un gemido penoso al sentir el acero mordiéndole la mejilla, ante lo cual el corazón le dio un vuelco a Nimue, y resonando con ella, los lebreles avanzaron unos pasos para salir de su escondite y empezaron a ladrar. El joven se volvió hacia los ladridos y no tardó en vislumbrar a los perros. Callaos, bramó. Nimue intentó llamarlos desde su escondite, pero le fue imposible. Estallaron los ladridos por doquier en respuesta a los lebreles que, más nerviosos, redoblaban los suyos. El joven apartó a la sirvienta y salió de detrás de la paja. Le pareció entonces que veía forma de un mozo oculto detrás de una jaula, ahí donde estaban los dos lebreles que se hallaban sueltos y que habían empezado el escándalo. El mozo se retiró otro poco para hurtarse a su vista, pero ya era demasiado tarde. Lo había descubierto. Furioso, el noble fue a buscarlo con la daga en la mano. Gobierna esos perros, majadero, le ordenó señalándolos con la punta del arma la mirada fiera. En ese momento los lebreles salieron disparados hacia él como una saeta y le saltaron encima, echándolo al suelo al instante. Uno le remordió la mano de la daga y el otro le desgarró la garganta. Siguieron mordiéndole luego por donde quisieron, causándole grandes daños. La sirvienta se la hallaba por la puerta, lanzando chillidos de horror y pidiendo auxilio. El hijo del rey, el hijo del rey. Nimue asintió que se le iba el alma del cuerpo al escuchar esa llamada. Aquel era el hijo de Claudas. El joven quedó inmóvil en medio de un charco escarlata, mientras los canes volvían junto al mozo, que en realidad no lo era, con las fauces empapadas de sangre. Cuando el cuerno resonó en la fortaleza de Burgués, excitando aún más los feroces ladridos de los perros, se detuvo la música y la algarabía de los invitados en el gran salón y la concurrencia en pleno se volvió un rumor consternado. El rey Claudas se alzó de su asiento, buscando con la mirada ceñuda en dirección a la puerta, por donde ya entraba a toda prisa el jefe de la guarnición, escoltado por algunos de sus hombres y llamando la atención del monarca. Era el rey un hombre todavía alto y vigoroso, en su edad madura, de cabellos aún abundantes y una barba corta, limpia, cuidada al modo de las tierras de Gaulá, con reflejos de plata. En su mirada de autoridad no faltaba comprensión, ternura incluso, aunque se distinguía por su perseverancia y su disposición a hacer todo lo que fuera necesario para
culminar la tarea que se había dado a sí mismo. Gracias a ello, había logrado volverse imprescindible para el anterior rey de Gaulá y llegar a sustituirlo cuando menguó la ambición de éste. Conducido por el jefe de la guarnición, el monarca descendió a toda prisa por las grandes escaleras que llevaban al patio. Detrás iban sus más íntimos, su esposa Linelde y sus doncellas, su hermano Carras, su apreciado sobrino Brumante y sus 3 hermanos, su hijastro Claudín y otros señores y damas cercanos a su linaje. Entre tanto, se iban encendiendo todos los fuegos en el adarve y en lo alto de las torres corrían los hombres con antorchas y los sirvientes prendían candiles y braseros en todos los patios. La alarma corría por la fortaleza con premura. El rastrillo había caído y las puertas se habían cerrado con un golpe resonante. Varios guardias cerraban el paso a las perreras, apostados de pie delante del portón de doble hoja que estaba encajado. El rey y todos los que le seguían se quedaron inmóviles al llegar ahí, con el gesto descompuesto y pálido, sin atreverse a entrar. Fue la reina la que, empujando a quienes estaban en su camino, se lanzó corriendo hacia el lugar de los hechos, donde entró cerrando el portón a su espalda. Apenas un instante más tarde, sus chillidos desgarraron la noche y luego le siguieron los llantos de una madre rota. Claudás dejó escapar abruptamente todo el aire que guardaba en su pecho desde que le anunciaron lo sucedido, dominándose para no soltar también un gemido delante de los demás. Se dispuso a dirigirse adentro, pero no llegó a hacerlo, porque el jefe de la guarnición le sujetó el brazo. Cuando se volvió hacia él, vio que le alertaba de otro suceso extraordinario. Colosales jirones de niebla reptaban por el patio, saliendo de las dependencias interiores del castillo, las cocinas, las caballerizas, los almacenes. Avanzaban, ocupándolo todo con la pereza de gusanos gigantescos que emergieran de las entrañas de la tierra en busca del exterior. Era una bruma nibia y espesa, irreal, sobrenatural. Los soldados de la muralla la observaban extenderse, sumidos en un silencio espantado. Abajo, los que estaban reunidos ante las perreras se apartaban de ella conforme avanzaba, pegándose unos a otros sin poder evitar que les acabara alcanzando. ¿Qué prodigio del diablo es este?, preguntó el rey, pues comenzaba a pensar que nada de lo que estaba sucediendo esta noche era casual. ¿Qué está sucediendo? Nadie era capaz de responderle. ¿Cómo hubieran podido? Cuando el castillo de Burgués quedó sumido en la neblina, fue imposible ver siquiera a quién se encontraba al lado. Todos se quedaron muy quietos, ateridos de frío, pues la niebla estaba helada. Se llamaban los unos a los otros, pegaban la espalda contra las paredes, removían las antorchas inútilmente, se aferraban a sus armas aquellos que las tenían. Un sonido pavoroso resonó a través de la bruma, el prolongado lamento del acero contra un ataque que no podía resistir, un crujido de metal doblegado por una fuerza superior. Finalmente, el duro material superó su capacidad de resistencia y se desbarató con un estallido que sobresaltó a todo el mundo. A continuación,
gruñeron los goznes de las puertas del castillo con el característico sonido que hacían al abrirse. Así comprendieron todos finalmente que estaban siendo atacados por un enemigo que empleaba la magia. La bruma todavía tardaría en dispersarse, pero cuando lo hiciera, descubrirían el rastrillo retorcido y reventado y las puertas descerrajadas. Indagando, caerían en la cuenta de que la niebla había brotado de las dependencias donde había depósitos de agua, pues todos los hallaron vacíos. Incluso el pozo de las cocinas quedó por completo desecado. Cuando se dispersara la niebla, asimismo, se percatarían de todo lo que se había ido con ella, sus ilustres prisioneros, los hijos de Bojores, de Gaunes, y también su protector, el caballero Farien de Treves. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy, concluimos el capítulo 3, que se llama La magia del desastre. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.